como hoy, 11 de mayo, se celebra el aniversario de Villa El Salvador. Villa El Salvador es un gran distrito de nuestra capital que surgió sobre la arena cuando las primeras familias fueron trasladadas hasta la hollada baja de la Tablada de Lurín. Hoy la celebramos porque cumple 44 años de fundación. Fue fundada el 11 de mayo de 1971 y está ubicada en el sur de Lima Metropolitana. Con los años ha logrado salir adelante y se ha consolidado por el empuje, emprendimiento y esfuerzo de sus habitantes. ¡Feliz aniversario, Villa El Salvador! Bueno, pues aquí estamos, listas para empezar una nueva semana. Así es, estamos con muchos temas y la verdad, avanzando. Cuéntame, ¿qué tal tu fin de semana? Pues tranquilo, porque ya sabes que en pandemia tampoco se pueden hacer muchos planes, así que bueno, me quedé en casa. ¿Tú qué tal? Yo tuve una reunión en Zoom. ¿Sí? En Zoom. ¿Y qué tal? Nunca he hecho eso. ¿No? No. Oh, te falta. Fue divertido, aunque tú sabes que no es lo mismo que tener el contacto, Claro. ¿no? Persona a persona. Pero bueno, eso se ha convertido como que en la nueva normalidad, ¿no? Así que hay que acostumbrarnos. Así es. Lo voy a bueno. probar. Prueba, no te arrepentirás. Y bueno, ¿has visto los correos que nos han llegado? Sí, son muchos y la verdad bastante interesantes los temas. Yo estoy contenta porque veo que la gente cada vez está cogiendo con más cariño el programa y sienten, ¿no?, que estamos, digamos, respondiendo sus consultas y orientándolos de una forma completamente diferente porque lo hacemos paso por paso, caso por caso. Y caso por caso, así que vamos a tener que atender muchos temas. Yo la verdad aquí he estado viendo y he elegido un tema, se trata de negligencia médica. Es súper interesante. Justo ayer vi una noticia de una chica joven de 30 años que se fue a hacer una liposucción y al final falleció. Sí, la verdad, estos temas son interesantes y sobre todo hay que ver cuándo es negligencia médica, cuándo es una situación, digamos, circunstancial y por eso hay que conversar con un especialista. Así que ese tema yo lo voy a tocar, ¿te parece? Perfecto, ¿Sí? hay que averiguar, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Cuando hay una mala praxis en todo caso. Porque los médicos también son humanos, o sea, se pueden confundir, ¿no? Pero hay veces en que hay errores que... ¿Y tú qué tal? ¿Qué tema has visto? ¿Algún tema? Bien, sí, mira, estaba leyendo aquí ver. algunos correos y quiero investigar qué es y cómo se realiza el cambio de calidad migratoria. Y bueno, la situación de los migrantes es complicada, ¿no? Entonces, ver el tema administrativo legal va a ser bien... Sí, puede que el término de repente suene un poco extraño, un poco complejo, así que con toda la información que voy a recabar el día de hoy, creo que voy a poder sacar adelante este caso. ¿Sabes, Paola, que he estado investigando y el tema de negligencia médica no es solamente un error, va desde la elección del establecimiento de salud al cual voy a acudir hasta confirmar si realmente es un médico? Por supuesto, hay que verificar si este doctor está en el Colegio Médico del Perú, está registrado ahí. Sí, Paola, justo estoy viendo que ir al colegio médico debe ser la opción. Entonces, hablar con quien está a cargo del comité de ética y ver cuáles son las implicancias que tiene todo esto. ¿Y tú a quién vas a buscar? Yo todavía no he encontrado a los especialistas, pero tengo una idea. ¿Por qué no me ayudas? Perfecto, te ayudo. Así Listo. que a buscar. Gracias.
Doctor Alfredo Celis, bienvenido a Caso por Caso. Para nosotros es un gusto poder compartir con usted y que nos absuelva algunas dudas, considerando que es presidente del Comité de Ética del Colegio Médico. Hemos tenido consultas vinculadas a la negligencia médica. Entonces, primero quisiéramos saber a qué nos estamos refiriendo con este término. Bien, en primer lugar, muchas gracias, Sofía, por invitarme a tu programa. La negligencia médica es un tema de total vigencia en el quehacer médico diario. Negligencia deriva de la palabra del latín negligentia, que significa descuido, falta de cuidado. Si esta etimología la llevamos a negligencia médica, es la falta de cuidado, el descuido en la realización del acto médico, que es toda acción que hace el médico en el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes, tanto en el ámbito médico como quirúrgico. ¿Y hay tipos de negligencia médica? Es decir, ¿podemos de alguna manera diferenciarlos, categorizarlos? Bueno, el descuido puede darse en diferentes maneras, ¿no? Desde que un médico no está entrenado o especializado en algún tipo de las ramas de la medicina, o que algún médico realice algún acto médico, básicamente quirúrgico, en un ambiente inadecuado. Hay con relativa frecuencia que hay clínicas y clínicas, de cualquier casa se hace una clínica y es un lugar inadecuado para realizar actos quirúrgicos, más aún si estos se complican, o errores en el diagnóstico, o también el no hacer. El dejar de hacer es un descuido porque estás poniendo en riesgo a un paciente. Y en estas circunstancias, ¿cómo un ciudadano o una ciudadana puede identificar que hay negligencia? ¿Qué elementos debería tomar en consideración? Esa pregunta es muy importante y me lleva a aclarar un tema. Que no todo acto médico que no sale de acuerdo a las expectativas del paciente o su familia es una negligencia médica, porque hay eventos adversos, o sea, complicaciones dentro de un acto médico o quirúrgico que están en relación a la severidad o la gravedad del cuadro que tiene el paciente. En todo acto médico, como te comentaba antes de la entrevista, hay tres actores principales. Uno es el médico, el otro es el paciente y el otro es el motivo por el cual el paciente es atendido. No es lo mismo entrar a una sala de operaciones por una apendicitis que entrar a una sala de operaciones por una apendicitis complicada. No es lo mismo entrar a una sala de operaciones porque tengo en mi especialidad en ginecología por un quiste de ovario que entrar por un cáncer de ovario o a una paciente que ya ha sido operada 2 o 3 veces. O sea, son circunstancias que hacen que el acto quirúrgico sea de mayor complejidad. A la pregunta, ¿cómo una persona, un paciente, se puede dar cuenta de que lo que ha ocurrido es una negligencia médica? Bueno, todo acto médico, sobre todo si es realizado dentro de un ambiente hospitalario o de una clínica, tiene una historia clínica, donde ahí se detalla las condiciones de la paciente que va a entrar a un acto quirúrgico o no, la historia clínica, el diagnóstico, los análisis que se le hicieron para llegar a ese diagnóstico, las pruebas que se hicieron a esa paciente para ver si está preparada para entrar a sala de operaciones, ¿no? Y en base a eso, es algo importantísimo, es la conversación que tiene el médico con su paciente o con los familiares si es que el paciente no está consciente, de decirle que con toda transparencia cuáles son las condiciones en que está entrando el paciente, cuáles son los riesgos de la cirugía y qué se espera de la misma, o de los tratamientos que no son quirúrgicos, que son tratamientos médicos, por ejemplo un diabético complicado, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Entonces, si el paciente o el familiar está realmente y adecuadamente informado de lo que significa el procedimiento al cual le van a hacer
y después no sale como lo informaron, es el primer luz de alerta para decir aquí qué pasó. A mí me dijeron que esto iba a ser así y está yendo de esta manera. En ese momento puede pedir una explicación en primer lugar al médico, si es que el médico no le da, al director de la clínica, primero al jefe de servicio de quien depende esa área, si es que ahí no es escuchado al director de la clínica o del hospital, y de ahí ya pues tomar las acciones correspondientes si las explicaciones que le dan no satisfacen su inquietud, ¿no? Lo primero que tiene que hacer una persona que acude a visitar a un médico es saber si quien la está atendiendo es un médico. Si no hay una respuesta adecuada o que satisfaga a la persona que hace la denuncia en el propio establecimiento médico, ¿a dónde acudir? ¿Cuáles son las otras vías? ¿Es una vía judicial? Hay dos caminos. Uno es el camino, o sea, la vía judicial, la cual tiene que hacerse la denuncia correspondiente a la comisaría, la cual se comunica con el fiscal, y el fiscal evalúa el caso y es quien inicialmente establece que sí ha habido un daño a la persona e incluso va un poco más allá, plantea una posible sanción o reparación. Y de ahí pasa ya al juez, quien finalmente evaluará todo lo que ha ocurrido y establecerá pues una sentencia. Ese es en el ámbito penal. Ya. Si usted me pregunta a nivel del colegio médico, ¿llegan este tipo de denuncias? Sí, con frecuencia llegan y el camino es diferente. En primer lugar hay que tener en cuenta dónde ha ocurrido el evento, el acto médico. Si ha ocurrido, por decir, en Lima, entonces tiene que canalizarse la denuncia al Consejo Regional de Lima, que es el Consejo Regional Tercero. El colegio médico tiene 27 consejos regionales. Si ha ocurrido en Arequipa, será en Arequipa. Si ha ocurrido en Trujillo, será en Trujillo. Entonces ingresa al Consejo Regional y ahí la denuncia no es penal, es ética. O sea, está dirigida a ver si en el acto médico se ha infraccionado alguno de los artículos que tienen que ver en la relación entre el médico y el paciente. ¿No es cierto? Entonces, quien primeramente evalúa el caso, que es la fase indagatoria, es el Comité de Ética. El Comité de Ética dice, sí, efectivamente, aquí hay una infracción al artículo tal. Entonces, le comunica al decano del Consejo Regional y dice, sí, acá hay infracción, por lo tanto, se tiene que abrir un proceso investigatorio. Entonces, se abre un proceso investigatorio y va a otro comité, que es el Comité de Asuntos Contenciosos. ¿Qué hace el Comité de Asuntos Contenciosos? Investiga el caso. No todos los factores que han intervenido, cómo fue, las pruebas del demandante o del denunciante y las pruebas los descargos del demandado o del denunciado. Con todo eso, el Comité de Asuntos Contenciosos establece que sí, ha habido una infracción y establece una sanción. Una vez que ocurre eso, el demandado, que en este caso tiene que ser un médico, porque es acá en el colegio médico, puede apelar, es decir, no estoy de acuerdo con esto. Ya. O también el denunciante puede apelar si dice, oiga, ¿sabe qué? Usted la ha mandado, pero nosotros hemos dado y acá no hay ninguna infracción del colegio médico, no ha lugar su pedido. Ambas partes, denunciante y denunciado, pueden apelar a esa sanción. Cuando se apela a esa sanción, pasa a un nivel superior, que es ya el Comité de Ética que yo presido, que es el Comité de Ética del Nacional. O sea, de todo el país vienen a ese cuando han apelado. Entonces nosotros evaluamos el caso nuevamente, se puede pedir o no algunas pruebas más, y conjuntamente con el Comité de Asuntos Contenciosos del Nacional se sale una resolución final que debe ser aprobada por el Consejo Nacional. ¿Qué es el Consejo Nacional?
el conjunto de los 27 decanos que evalúan, se les presenta el caso y dicen, nosotros pensamos que acá sí ha habido negligencia, se ha violado el artículo tal y la sanción es tal. Entonces, si todos están de acuerdo, evalúan, sí, eso, y ahí termina el Y la proceso. sanción puede ser una suspensión seguramente. La sanción va a depender del nivel de gravedad del daño que se ha podido ocurrir o de la falta que se ha incurrido, ¿no? Y van desde una amonestación privada, una amonestación pública o la suspensión en el ejercicio de profesional, que puede ser por 3 meses, 6 meses, 1 año o incluso hasta 2 años. Una de las negligencias médicas más frecuentes son las que se dan en el marco de las cirugías plásticas, ¿no? Esto quizás como cierre podríamos hacer un llamado a la población a tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sí, yo creo que el mayor porcentaje de denuncias viene por el área de la cirugía plástica, porque aquí hay 2 aspectos. Uno es que con relativa frecuencia se hacen este tipo de procedimientos quirúrgicos en ambientes que no son los apropiados. De cualquier casa a veces se hace una clínica y el problema es que si no hay ninguna complicación no hay problema. El problema viene cuando hay alguna complicación y esa, entre comillas, clínica, que no lo está, no está con el equipamiento para resolver la complicación. Claro. Y entre que sacas al paciente de allí y entre que llevas al paciente a una clínica y hay cama para que pueda ingresar, y en este momento eso es catastrófico porque la mayoría de clínicas y hospitales están colapsados, el paciente se muere en el camino. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la especialidad de cirugía plástica hay un aspecto que es el aspecto de las expectativas de la paciente, ¿no? Si una paciente, hombre o mujer, se opera, quiere corregir algo que no le gusta, tiene la expectativa luego de la cirugía de verse mejor. Sí, además que el médico también te lo dice, ¿no? Te vas a quedar como el de la foto, hay muchos que dicen eso. Y en eso también es sumamente importante el diálogo previo, no crear falsas expectativas y ser lo más transparente en cuanto a cómo va a quedar. Y si uno le ofrece algo y la paciente dice, no estoy conforme, mejor no se opere, porque usted va a quedarse. Lo primero que tiene que hacer una persona que acude a visitar a un médico es saber si quien la está atendiendo es un médico, número 1. Número 2, ¿será especialista en lo que me dice? Es muy fácil. Lo veo el nombre, entro al portal del colegio médico, pongo el número, pongo el registro y veo, sí, médico especialista en tal cosa, ¿está hábil o no está hábil? Porque puede estar suspendido por X circunstancias. Sí, está hábil. Ah, ya, muy bien. Entonces, sí me está viendo. Eso es algo importantísimo. ¿Quién me está mirando? Por lo tanto, todo médico debería tener en el sitio que hace la consulta una manera de ser identificable por la persona que lo está mirando, porque si no, después me atendió un médico. ¿Quién es? No sabes. No sé, no sé muy bien. O sea, debe haber delante del doctor fulano tal, número de colegio médico, y al costadito algo que se llama registro de especialista. Ambas cosas van de la mano, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Celis. Ha sido un gusto poder compartir con usted y la verdad nos ha dejado mucha claridad en este tema de negligencia médica. Muchas gracias. Muchísimas gracias y quiero terminar con algo que dije al comienzo. No es lo mismo negligencia médica que complicación médica. Y en eso la prensa tiene que tener mucho cuidado antes de decir negligencia médica. Se debe investigar si ha habido negligencia médica en este caso, porque hay muchos casos que son complicaciones médicas o eventos adversos dentro de una cirugía. Muy bien, muchas gracias.
Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí molestándote un ratito para que me cuentes cómo vas con tu entrevista. Bien, bien, bien. Todo bastante bien. Ya terminé, ya estoy a punto de llegar a la oficina. ¿Y a ti cómo te fue? Genial. Sí, yo también estoy avanzando con lo mío. He estado consultando con diversas personas que están muy relacionadas al tema de la inmigración, pero creo que ya me va quedando claro a quién puedo entrevistar. Cuando llegues aquí te cuento los detalles. Sí, la verdad que ahora tengo más detalles de lo que significa la negligencia médica, además de lo importante que es estar informado para poder acudir a un profesional de la salud. Y por cierto, me enviaste un mensaje diciéndome que me ibas a enseñar un paso a paso para hacer algún reclamo en caso de una negligencia médica. Paso 1. Ingresamos a la página web de eSalud, www.esalud.gov.p. Paso 2. Tenemos que ingresar a la opción Atención al asegurado y esto te llevará a otra ventana. Paso 3. Tengo que ingresar a la opción que dice Libro de reclamaciones y hago clic en la imagen. Paso 4. Me remitirá a un formulario el cual debo llenar con mis datos y también los datos del establecimiento indicando qué tipo de negligencia se habría dado en este lugar. Paso 5. Terminaste de llenar tu formulario y debes autorizar a que te llegue una notificación a tu correo electrónico. Y listo. De esta manera habrás terminado tu reclamo y esperarás 15 días para que te digan si procede o no. De ser el caso, te indicarán cuáles son las medidas a tomar. Hola Pau, ¿qué tal? Sofi, ¿qué tal? Oye, ese paso a paso que me enseñaste para hacer alguna denuncia o reclamo frente a una negligencia médica estuvo buenísimo. ¿Ves? Esas son las cosas que debemos aprender. Sí, la verdad que el doctor Celis ha sido bastante claro. Él, como presidente del Comité de Ética del Colegio Médico, tiene muchos detalles en torno a cómo hacer una denuncia en casos de negligencia médica. Así que creo que se ha cumplido la misión. Perfecto, yo también he estado avanzando aquí con mi caso, ya tengo a mi próximo entrevistado, es el abogado Óscar Aparicio, especialista en materia migratoria. ¿Tienes alguna consulta por ahí? ¿Quieres que le pregunte algo en concreto? Sí, a mí me gustaría saber cuáles son los tipos de calidad migratoria en el Perú y cómo podemos identificarlos. Listo, aquí las apunto para no olvidarme después. Por cierto, ¿qué hora es? Uy, es tardísimo y he quedado con el doctor y yo sigo aquí conversando contigo. Bueno, Sigue. me voy corriendo y ya te cuento a ver lo que me dice sobre ese tema. Perfecto. Te cuento luego. Chao, Que chao. las fuerzas te acompañen. Chao. Chao. Doctor Aparicio, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Caso por Caso para que nos pueda orientar sobre este tema de la calidad migratoria que quizás para muchos puede resultar incluso hasta complejo. Gracias por invitarnos y bueno, estamos a disposición y cualquier pregunta, por favor, sírvete a hacerla. Usted es abogado laboralista y especialista en derecho migratorio, así que nos viene perfecto para resolver este asunto. ¿Qué es la calidad migratoria para empezar? La calidad migratoria viene a ser una descripción, una atribución que en todas las legislaciones se da. Se le reconoce al extranjero unas condiciones naturales propias y en función a eso también se le da la posibilidad de realizar determinadas actividades. Ahora, lo interesante es que eso se replica básicamente así en todo el mundo. Hay países en donde esto varía un poco, porque no solamente te dice usted tiene esta condición y puede entrar a mi país, sino también se dice usted tiene que tener estos otros requisitos
Si vas a Europa, hoy día tienes que, bueno, está bien, usted acá puede venir, pero tiene que asegurarme que tiene que tener 80 euros por el periodo que usted va a estar. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de que llega un extranjero que ha entrado con un pasaporte como si fuera un turista. Pero su intención es quedarse aquí en el Perú, residir aquí en nuestro país. ¿Cómo puede regular su situación? ¿O pasado cuánto tiempo? ¿O presentando qué requisitos? Cuando un extranjero ingresa al Perú con la calidad migratoria de turista, tiene que cambiar la calidad migratoria. Antiguamente, con la antigua ley de extranjería, tenía que irse a la frontera, salir y volver a entrar. Ahora ya eso no es necesario. Si ingresó como turista, hace un trámite administrativo y se le puede solicitar el cambio de calidad migratoria. Lo que a veces sucede, más en esta época, es que quizás el trámite demora y ya se le vence la visa. Ahí es importante una modificación que se dio a la legislación actual. La calidad migratoria se mantiene aunque venza, en este caso, la visa. Exacto. Y va a continuar manteniendo el extranjero esa calidad migratoria hasta que se pronuncie la autoridad migratoria competente y eventualmente hasta que termine el procedimiento administrativo, ¿no? Y ahí entra otro terreno, porque pueden darse situaciones de extranjeros que no estén conformes con que no se les reconozca la calidad migratoria y cabe lo que llamamos nosotros la interposición de las ACAs, que es un ACA, una acción contenciosa administrativa, es decir, puede ir a la vía judicial para discutir ese tema administrativo. Entonces, en realidad esto se puede demorar varios años. Ok, porque en otros países, por ejemplo, si un extranjero entra, digamos, vamos a decirlo, se queda de forma ilegal y quiere regularizar su situación, a veces te dicen, bueno, entonces tienes que conseguir que una persona te haga un contrato de trabajo, ¿no? Y de esta forma, digamos, podrías obtener un permiso de trabajo y te puedes quedar legalmente en el país. ¿Cómo es aquí en el Perú? Claro, lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado, porque esa solución, una cosa que estamos hablando que sea real, que vas a trabajar y te hago un contrato de trabajo, ajá, porque lo otro es cae en la figura que llamamos nosotros simulación o fraude a la ley. Sí. Y eso va contra lo que se llama el bien jurídico orden migratorio. Y eso es un delito. Así, no solamente es un tema administrativo, sino puede estar en curso una responsabilidad penal muy grande. Aquí cabe la figura de la regularización vía administrativa de ese extranjero que entra como turista. Quiere trabajar en el Perú, puede hacer ese cambio de calidad migratoria. Lo que hay que tener cuidado es que esto no operaría básicamente cuando estamos ante una condición irregular de ese extranjero. Es decir, dejó que su visa venciera, que su calidad migratoria venciera, o ingresó por un punto que no estaba controlado por la autoridad migratoria. Ese extranjero irregular es distinto, ese está cometiendo tiene una falta administrativa y está dentro de las posibilidades que la ley permite que la autoridad peruana lo expulse del país. El carnet de extranjería es un documento de identidad para un extranjero en el Perú. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene luego de que uno tenga, obviamente, la calidad migratoria correspondiente. Ahora, si un extranjero quiere obtener la residencia peruana, ¿qué requisitos debe cumplir? La visa es la autorización administrativa según la calidad migratoria. La calidad migratoria ya puede ser temporal o de residente. Si quiere tener la condición de migrante, es distinto. Creo que lo que tú me estás preguntando es que ya pueda quedarse en el Perú, trabajar libremente todo el tiempo. Así es. Ya. Ahí tienes dos caminos. O lo hace y sigue renovando indefinidamente porque ya tienes el carnet de extranjería como migrante. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que hacer esa renovación? En principio es cada 3 años o un año. Ahí hay un tema interesante, pero
también puedes asumir la nacionalidad peruana. Ya depende tengo amigos que están acá en el Perú hace muchos años. Y siguen como residentes. Y siguen como residentes, no quieren la nacionalidad peruana. Otros sí se han casado y tienen la doble nacionalidad, que es una figura muy interesante, ¿no? Entonces, y para obtener, digamos, el supuesto de que un extranjero quiera acceder a la nacionalidad peruana, ¿qué debería cumplir? Primero, no tener antecedentes, haber respetado la ley peruana, tomar la decisión, tener más de 3 años en mi país. ¿El Perú te obliga solamente a tener una nacionalidad? Pues como otros países que te dejan conservar la tuya y adquirir la nueva. Tú puedes tener doble nacionalidad, eso sí te permite el Perú. ¿Qué es el carnet de extranjería y cómo se obtiene? El carnet de extranjería es un documento de identidad para un extranjero en el Perú. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene luego de que uno tenga, obviamente, la calidad migratoria correspondiente. Por ejemplo, un trabajador. Para que un trabajador tenga un carnet de extranjería, tiene que tener un contrato de trabajo de por lo menos 1 año, porque el carnet de extranjería tiene una vigencia anual, se va renovando anualmente, se va pagando una tasa por cada renovación. ¿En qué casos un ciudadano extranjero podría perder su calidad migratoria en el caso de su residencia permanente, por ejemplo? Un ciudadano extranjero puede ser expulsado cuando infringe la ley de migración, el decreto legislativo de migración, el 1350, pero también cuando comete ciertos delitos, cuando hay delitos, ¿no? Lo que pasa es que la expulsión es una sanción muy severa, ¿no? Y yo en particular la cuestiono, porque creo que va contra... Hay puntos donde se entrecruza el derecho migratorio, el derecho penal, hasta el derecho laboral. Entonces, si hay un principio universal, nadie debe ser sancionado 2 veces por la misma falta. Pero hay ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, si la situación es irregular, debe ser expulsado. Si comete un delito, también. Ahora, si ya está como migrante, o sea, ya está en el Perú como permanente, está como migrante, tendríamos que evaluar ahí la naturaleza incluso hasta del delito, entiendo. No es mi campo, yo no veo penal, pero a veces es una sanción, lo que llaman como sanción complementaria. O sea, vas a la cárcel 2 años. Y al término te expulso. Y ahora, doctor, ya para finalizar, en 3 puntos, a ver, ¿nos podría dar usted los tips o los consejos básicos sobre este tema que hemos estado hablando, que es la calidad migratoria? Si usted es extranjero, espero que haya ingresado por un puesto de control a mi país. Eso es importante. Si usted huye de la dictadura de algún país, no vamos a mencionar qué país, tenemos la condición de asilo y de refugio, que ese es un tema apasionante como para otra conversación más larga. Si usted ingresó bien a mi país, tiene una calidad migratoria, haga la regulación, si quiere quedarse de manera continuada, haga las renovaciones antes que venza su visa, antes que venza su calidad migratoria. Respete usted la ley peruana y si tiene alguna consulta, por favor, hágala, realícela con un especialista. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Aparicio, por estar aquí Encantado. en Caso por Caso. Buenas, y estoy por aquí. ¿En qué andas? Aquí haciendo la investigación sobre el tercer tema, violencia familiar. Interesante. Bueno, como yo ya terminé con el mío, puedo ayudarte. Perfecto, a mí tu ayuda siempre me va a parecer muy, muy adecuada y buena. Además, en este tema de violencia familiar hay que ver varios aspectos. Hace algunos años, por ejemplo, se aprobó una ley
contra la violencia hacia la mujer y los miembros del grupo familiar. Entonces, en este caso vamos a analizar varios aspectos, porque lamentablemente la violencia con sus distintas versiones es muy común en nuestro país, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos en pandemia, se ha agudizado esta situación tan complicada, de verdad. Muchísimas mujeres que continúan conviviendo con sus agresores. Así es, esto es algo que tiene que ser atendido tanto desde el aspecto legal como desde la protección y ayuda hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Así que vamos a hacer la consulta. Aquí estoy viendo. ¿Tú qué piensas? ¿Debo entrevistar a un abogado o a una representante de una organización que trabaje este tema? Mira, me acaba de llegar justamente la información que tú has recabado. Y yo creo que mejor un abogado de familia, porque abordemos el programa quizás desde una perspectiva legal para poder dar a nuestros seguidores un camino ordenado, ¿no? Como siempre hacemos aquí, ese paso a paso. Así es, y ver cuál es la respuesta de los operadores de justicia en casos de violencia familiar, incluyendo la violencia contra la mujer. Me parece perfecto. Entonces, busquemos a un abogado especialista en derecho familiar. Perfecto. Encontré al abogado, al doctor Luis Rioja. Él es especialista en derecho de familia, así que creo que nos puede dar muchos detalles en torno a la violencia familiar. ¿Tú tienes alguna consulta, pregunta, curiosidad? Sí, me gustaría que le preguntes, porque siempre nos centramos, cuando hablamos de violencia de género, en la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Pero hay casos también en el que los hombres pueden ser víctimas de algún tipo de violencia. Sí, es interesante ese tema, y además sabemos que muchos pueden callar por el solo hecho de tener, entre comillas, vergüenza, ¿no? A ser evidenciados. Todo el machismo hace que no se puedan mostrar, entre comillas, también como débiles. Entonces sí, le hago la consulta y veremos qué nos dice el abogado. ¿Has quedado con él en algún sitio o vas a hacerla por Zoom? Sí, por Zoom hago la entrevista y yo ya me voy preparando para ir al salón. Perfecto. Luego me cuentas entonces cómo te fue. Perfecto, así que seguimos, voy a la entrevista y continuamos. Dale. Chao. Chao. Doctor Luis Rioja, un gusto que esté con nosotros aquí en Caso por Caso para hablar de un tema muy, muy importante. Es la violencia familiar. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, yo muy agradecido con la invitación que ustedes me hacen. La verdad que es un programa bastante importante, interesante, porque el público que debe estar informado sobre estos temas y sobre todo en el tema que vamos a ver el día de hoy. Primero, definamos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con violencia familiar? Bueno, violencia es todo acto nocivo que va en desmedro pues, de una persona, evidentemente en específico a lo que detalla la ley, pero que ese daño no solamente puede ser físico, sino también puede ser psicológico, puede ser sexual y en algunos casos económico y patrimonial. Básicamente es lo que taxativamente dice la norma. Interesante porque con la anterior norma no se detallaban estos temas con mucha especificidad. Así es, y además se está visibilizando a los integrantes del grupo familiar, además de las mujeres que obviamente sufren violencia dentro de su entorno, ¿no? Sí, la norma inserta esta norma, la ley 30.364, que es la que nos regula, la que nos tutela o ampara en alguna medida para ver esos temas de violencia, ¿ya? Incluye a la mujer como sujeto de protección durante todo su ciclo de vida, desde niña hasta adulta mayor. Evidentemente esto responde a cuadros estadísticos que indican pues, que la mujer ha sufrido y sufre de violencia familiar
con mayor énfasis, ¿no? Lo cual no significa que en el caso del varón también lo haga o también esté bajo ese sistema o esos flagelos, pero que, ¿no?, por alguna razón no desea denunciar. Doctor, especifiquemos más sobre los tipos de violencia, ¿no? Porque a veces, digamos, en la concepción o en el imaginario social está el hecho de que si no es físico o no es una agresión física, no es violencia. Hablemos de los tipos, por favor. Bueno, el artículo 8 de la ley 30.13.4 refiere, yo creo con bastante eficacia, a los tipos de violencia, los cuales van a estar en el contexto de la tutela. En primer lugar, tenemos la violencia física, que está sobre el contexto, pues, de los golpes, empujones, forcejeos, y que además dejan lesiones en el cuerpo. Evidentemente, la autoridad, al ver estas circunstancias, debe tomar cartas en el asunto y dictar medidas de protección. Pero como bien tú refieres, Sofía, hay lesiones que no se ven a prima facie, es decir, no se ven de manera inmediata, por ejemplo, lo que preferiría la violencia psicológica, insultos, maltratos verbales, poner en situación de ridiculización a la víctima, ensimismarla, lesionarlas desde la perspectiva del lado emocional. Lo que sucede con este tipo de violencia, que es un poco difícil de probar, requerimos de otros ingredientes, si se quiere, para poder probar el tema de la violencia psicológica, como por ejemplo una pericia, donde un profesional dé cuenta de que efectivamente una persona está bajo esa situación que la aqueja y que la lesiona desde la perspectiva psíquica y que no puede conducirse o no puede realizar sus actividades como corresponde. También hay un contexto de violencia sexual, situación que es poco denunciada, entenderás, porque corresponde al tema básicamente íntimo, pero evidentemente si esto genera algún tipo de daño, debe ser denunciado. Y la reciente y novedosa inclusión de la violencia económica con esta ley 30.13.4 hace, pues, posible de que si la persona, el agresor básicamente trata de empobrecer a la víctima, podría ser cónyuge o conviviente, la víctima tendría, pues, el camino expedito para poder denunciar ese hecho y buscar que un magistrado restablezca el lado financiero, económico de la relación a efectos de que no se genere un daño. Eso es algo muy interesante con esta nueva norma que se ha dado hace algunos años. Tenemos, por ejemplo, medidas de protección donde se ordena que el agresor se retire de manera inmediata del domicilio que comparte con la víctima. Tenemos medidas como, por ejemplo, de que no haya proximidad a la víctima. ¿Sabías que existe una ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre mujeres y hombres? Es la ley 30.709, que tiene como objetivo reducir la brecha salarial del 30% que existe en el Perú, buscando implementar medidas para garantizar un clima laboral basado en el respeto y no discriminación. ¿Cómo hacer una denuncia, doctor? Es decir, en caso de que la mujer o algún integrante del grupo familiar esté siendo afectada por cualquiera de este tipo de violencias. Bueno, la norma establece varios canales, ¿no? El primer canal es acudir a una dependencia policial. También esto puede hacerse directamente a la Fiscalía de Familia y al Juzgado de Familia, y en algunos casos a través de algunos aspectos administrativos, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, donde pone a disposición una línea especial para que se ponga en conocimiento de que existe, pues, un acto de violencia y que evidentemente las autoridades deben constituirse in situ a efectos de evitar un desenlace fatal, como podría ser un caso de feminicidio. ¿Qué protección podría garantizarse para la mujer o algún integrante del grupo familiar? Tenemos, por ejemplo, medidas de protección donde se ordena que el agresor se retire de manera inmediata del domicilio que comparte con la víctima. Tenemos medidas como, por ejemplo, de que no haya proximidad a la víctima en un radio de acción,
Tenemos también prohibición de que no haya ningún tipo de comunicación con la víctima. Sabemos que estadísticamente es mayor la agresión hacia las mujeres. Sin embargo, también es interesante ver cómo pueden producirse denuncias de hombres que pueden ser afectados por algún tipo de violencia. Y el primer principio rector que tiene la ley es la igualdad y la no discriminación. El hombre a veces considera que no debería hacer denuncias de esa naturaleza porque va en contra de su hombría y que podría dejar en tela de juicio alguna conducta que incluso se puede tomar como un acto vergonzoso, no solamente en el entorno familiar, sino también amical. Pero nosotros que analizamos un poco la ley de manera mucho más seria y sesuda, observamos que el hombre sufre más de violencia psicológica. La norma en su artículo 7 habla sobre sujetos de protección, ya hemos hablado de la mujer, Sí. incluida de manera independiente, y los sujetos de protección también entendidos como integrantes del grupo familiar. Ahí tenemos a cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros y madrastras. Muchas gracias, doctor, y estaremos seguramente hablando en una nueva oportunidad. Terminé. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la entrevista? Muy bien, la verdad, muy interesante, así que creo que tenemos toda la información para nuestros televidentes. Perfecto, pero ya hemos terminado otro programa más. Así es, Paola, y en el caso de las negligencias médicas hay elementos a considerar. Por ejemplo, garantizar que sea un establecimiento de salud adecuado, confirmar que el médico que nos atiende está inscrito en el colegio médico. Lo primero que debemos hacer también es denunciar ante el hospital o la clínica y si no hay una respuesta adecuada, acudir al Poder Judicial. En el caso de la calidad migratoria, aprendimos que es una condición que el Estado peruano le otorga al extranjero en atención a su situación personal o por la actividad que vaya a desarrollar en el territorio nacional. Por último, sabemos que la violencia familiar tiene distintos tipos y hay que considerar tanto a la mujer como a otros integrantes del grupo familiar. Hay violencia psicológica, física, sexual e incluso patrimonial. Debemos denunciar los actos de violencia, no podemos ser indiferentes, seamos víctimas o testigos. Podemos denunciar ante distintas instancias y además contribuir a que realmente eliminemos la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en nuestro país. Y de esta forma hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que puedan seguir enviándonos todas sus consultas a nuestro correo electrónico casoporcaso@irtp.gov.pe. Y no se olviden que mañana a las 3 de la tarde La Voz Cantante está con ustedes. Una forma muy divertida de conocer de música y también de ganar premios interesantes. Y a las 4 acompañen a Joaquín y Almendra en Hecho a Mano. Llegó el final, nos vamos. Nos vemos el jueves con más Caso por Caso. Chao.